Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del software libre. Alcanzamos la edición 25ª de Compilando Podcast, donde vamos a hacer un recorrido sonoro por algunas de las citas que en lengua española tendremos en las próximas fechas en el mundo de GNU Linux y el software libre. Lo haremos en una semana en la que nos llega la noticia de que Microsoft va a desarrollar lo que podríamos definir como una distribución propia de Linux, incluso admitiendo que es solo orientada al Internet de las cosas y que usará un kernel bastante personalizado. No deja de ser una distro Linux desarrollada por la firma de Redmond, que hace unos años definía a Linux y el software libre como un cáncer malicioso. Un cambio en la orientación de Microsoft cada vez más ostensible, que en el último lustro ha ido acercándose hasta límites insospechados al mundo open y al pingüino. Acercamiento que se acelera de forma exponencial en los últimos tiempos y que será objeto de mayor análisis en posteriores ediciones de Compilando Podcast. De momento nos quedamos con esa sorprendente noticia que ha saltado esta misma semana a todos los medios especializados. Microsoft prepara su propia distribución de Linux. De otro lado, queremos comunicarte que Compilando Podcast es candidato este año a los premios Open Awards 2018 que se entregarán durante Open Expo en Madrid los próximos días 6 y 7 de junio. Si te gusta el podcast y quieres apoyar nuestra candidatura, puedes hacerlo votando por Compilando Podcast en el enlace que te dejamos en la descripción del programa o entrando directamente en la página openexpoeurope.com y votar en el apartado Open Awards dentro de la categoría de Mejor Medio o Blog. Muchas gracias por tu apoyo. Y en esta edición de Compilando Podcast te contamos que este año 2018 está afortunadamente repleto de grandes eventos donde compartir, departir y celebrar junto a la comunidad. Justo en estas fechas se celebra en toda Iberoamérica uno de esos grandes encuentros internacionales como es el FliSol, el festival de instalación que implica a tantos países de América Latina y el Caribe y de aquí de Europa en España y que a tantos y tantos amigos ha introducido en las bondades del software libre y del código abierto, al que ya dedicamos la edición 22 de Compilando Podcast y del que informaremos en sucesivas ediciones. En la presente entrega del programa vamos a centrarnos en algunas de esas propuestas de convivencia e intercambio que tenemos más cerca en el tiempo, como son UbuCon Europa 2018 a celebrar en Gijón, Asturias, España, los próximos días 27, 28 y 29 de abril. Libre Graphics Meeting en Sevilla entre el 26 y el 30 de abril. Academy ES, que tendrá lugar en Valencia, España, del 11 al 13 de mayo. Y Open Source Code a celebrar en Málaga, Andalucía, España, los días 1 y 2 de junio. En concreto, en UbuCon Europa y en la jornada central del sábado día 28, Compilando Podcast estará, si Dios quiere, llevándote en directo todo lo que allí suceda, con entrevistas, curiosidades, resúmenes de conferencias, opiniones y todo el ambiente del evento entre las 10 de la mañana y hasta el cierre de la jornada, para que vivas UbuCon como si estuvieses allí, si no puedes estar en Gijón. La transmisión del directo la haremos vía YouTube para procurar mejor accesibilidad a todos y a todas, y será tan simple como buscar el canal en dicha plataforma, YouTube en Compilando Podcast, para poder oírlo. De igual forma, también estaremos en directo en la jornada del sábado día 2 de junio desde Open Source Code en Málaga, con idéntico formato y durante todo el día, para hacerte llegar el ambiente y los protagonistas de este evento que se consolida en el calendario en lengua española. Muchos otros eventos tendrán lugar en sucesivas fechas, como la WADEC 2018 en el verano y en Almería, Open Expo los días 6 y 7 de junio en Madrid o LibreCon en Bilbao en el mes de noviembre, entre otros.
eventos. De todos ellos nos iremos haciendo eco en Compilando Podcast como el año anterior para manteneros informados y al día de todos estos encuentros de la comunidad Open y del software libre, con la novedad este año de los directos. Y comentamos ya el primero de los eventos que nos ocupa en esta edición de Compilando Podcast. En pocos días, en concreto los 27, 28 y 29 de este mes de abril y en la ciudad asturiana de Gijón, podremos asistir a la tercera edición, en su versión Europa, del encuentro anual de desarrolladores, usuarios y simpatizantes de Ubuntu. Un encuentro alrededor de la distro de Canonical en particular, pero de todo el software libre en general, que llega a tierras españolas con un envidiable programa de conferencias que han superado todas las expectativas de un grupo de entusiastas organizadores con el que vamos a conversar sobre el evento UbuCon Europa 2018. Saludamos ya en Compilando Podcast a Sergi Quiles, Marcos Costales y Manu Cogolludo. ¿Qué tal estáis? Sí, buenos días, Paco. Encantado de estar aquí otra vez y esperando a que llegue la UbuCon, que estará en apenas una semana. Hola, Paco. El honor yo creo que es nuestro. Un placer estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que nos das. Pues aquí desde Granada deseando ya subir a final de mes para arriba. Bueno, decíamos que son muchas las cosas destacadas que vamos a tener en UbuCon 2000, en UbuCon Europa 2018. Y creo que podríamos empezar, aunque lo hemos comentado en muchos podcasts, muchos de nuestros oyentes quizás es la primera vez que se incorporan a oír noticias de UbuCon dentro de Compilando Podcast. Y podríamos comentar, pues en primer lugar, el lugar que acoge UbuCon Europa 2018, Gijón, y el antiguo instituto en concreto también, un marco incomparable, ¿verdad? Sí, aquí en el antiguo instituto, creo que ya lo hemos comentado, va a ser el lugar idóneo porque además está muy céntrico. Vamos a ir nosotros a la gente, no la gente a nosotros, y el sitio muy guapo, ya lo veréis, sobre todo cuando hace frío, porque va a hacer frío, ¿vale? Y también lluvia posiblemente en abril aguas mil. Va a ser un sitio muy acogedor para estar todo el día durante el evento. Hay además que hacer notar que vamos a tener conferencias en algunos momentos hasta 4 a la vez. Esto, aparte de ser un gran éxito de la organización por la cantidad y calidad de las ponencias, plantea un cierto problema, entre comillas, bendito problema, a el oyente. ¿Qué recomendaríais para, bueno, procurar no perdernos ninguna, o por lo menos aquellas que más nos interesan? Bueno, pues sí, la verdad, Paco, es que tenemos un montón de conferencias y también un montón de asistentes. De hecho, hasta el último momento nos han estado ofreciendo algunas charlas que quieren dar. Hemos estado aceptando las charlas porque el problema de aceptarlas es que no tenemos sitio donde ponerlas, porque ya está a tope las salas. El sábado por la mañana tenemos hasta 4 salas abiertas y ya no podemos poner muchos más conferenciantes ahí. Y después, en cuanto a la gente, pues también para que quepan en todas las salas, también tenemos un máximo de asistentes y aún hemos seguido teniendo la lista de espera abierta hasta hace unos días y han estado apuntándose gente hasta mismo ayer. Así que sí, tenemos un montón de asistentes, se nos ha desbordado. Pensábamos que no íbamos a tener tantos asistentes a esta UbuCon, pero la cosa parece que ha ido hacia arriba. Y vamos a hablar un poquito de la UbuCon 2018, UbuCon Europa 2018 en números. Evidentemente no en números exactos y cerrados, todavía quedan unos días y habrá que hacer algunos pequeños ajustes, pero aproximadamente en cuanto a participantes, divididos en conferenciantes, en asistentes, conozcamos más, en definitiva, la UbuCon en números. Pues en números tenemos 6 stands, entre los que se encuentra Compilando Podcast, que va a estar ahí todo el sábado retransmitiendo en directo. Luego tenemos también, por ejemplo, 34 speakers, 34 conferenciantes que vienen de todo el mundo. Hay, por ejemplo, un norteamericano, hay un venezolano, hay un argentino, luego hay de toda Europa.
También tenemos 4 pases de prensa por ahora. Y luego tenemos a nosotros mismos como organizadores, que somos 10. Y luego esperamos entre todos juntos, unos 230 asistentes simultáneos registrados. Como decíamos, hay días como el sábado que va a haber un poco más de aforo, porque va a haber una sala más, con lo cual podremos llegar a 250 asistentes simultáneos máximo. No podemos, como nos comentaba un Oscar por Twitter, y nos comentaba, pero ¿se va a poder estar de pie, por ejemplo, viendo una conferencia? La respuesta es no se puede estar de pie por temas de seguridad, con lo cual una vez que se complete el aforo, la sala se cierra y ya está. Entonces, más o menos, esos son los números que estamos manejando ahora mismo. Unos números que dan idea de que UbuCon Europa 2018 de Gijón va a ser la más multitudinaria con respecto al número de asistentes y de conferencias de las que hasta ahora las 2 anteriores, si no recuerdo mal, se han celebrado, ¿verdad? Bueno, sobre las anteriores, quien mejor puede hablar son los que hayan estado en ellas, porque va a ser mi primera UbuCon y la facilidad de que se realice en España es lo que me ha llevado a participar como organizador y a poder asistir a este evento. Pero los pasados que se han realizado, no sé si fue en París también y en otra ciudad europea, no pude asistir. Pues yo estuve en todas. Estoy adicto total a las UbuCons. Estuve en Colombia, estuve en 3 francesas y estuve de las europeas. Estuve en la primera que fue en Essen y estuve en la segunda que fue en París. Ahora esta que es en Gijón, Sisión. Y la verdad, en Alemania fue al milímetro todo, como buenos alemanes que son. Mucha asistencia. Me comentaban que les habían fallado más o menos un 25% de los que estaban registrados. De hecho, en Alemania era de pago, ¿vale? Un tema interesante porque ellos tenían que pagar el edificio, que era una universidad, y entonces, bueno, tenían que sufragar ese gasto y tú cuando te apuntabas tenías que pagar. Luego, además, bueno, estaba muy bien montado todo porque también tenían un restaurante en el mismo sitio, entonces tú cuando querías, con la propia entrada te incluía también la comida y bueno, podías bajar cuando quisieras a comer. Nosotros los españoles yo creo que siempre bajamos muy tarde, cuando ya todo el mundo había acabado de comer, que empezaban a las 12:30. Y la de París está a un nivel, son los mejores los franceses porque lo hacen en la Ciudad de las Ciencias, cogen el Fab Lab y bueno, aquello es impresionante el nivel de organización, incluso tiene parte del equipo que se dedica a cocinar y a hacer platos envasados y tú cuando quieras comer vas allí y comes y tienen varias aulas, varias salas de conferencias, de talleres, tienen muchísimo merchandising, hacen podcast en directo, hacen incluso demostraciones en vivo de convergencia de Ubuntu Phone y bueno, el sitio de París también es un sitio impresionante y como organizadores de lo mejorcito que se puede ver. Y alguien se estará preguntando, bueno, estáis comentando de que hay problemas de aforo, estáis comentando de que es un número elevadísimo de participantes y todavía se estará preguntando alguien a pocos días ya de que se celebre la UbuCon 2018 en Gijón, ¿aún me puedo apuntar? Si quiero ir y tengo la posibilidad, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ya a estas alturas lo que es apuntarse ya nosotros no lo podemos gestionar, no va a estar registrado, pero sí que si alguien está interesado en asistir al UbuCon, que se acerque por el antiguo instituto, que haga, si es cerca de Gijón, de la zona de Gijón, pues le podría dar un paseo y si no, también puede hacer turismo en Gijón y si puede entrar a alguna conferencia, podría entrar, porque eso sí, para entrar a las conferencias, como ha dicho Marcos, habrán unos 230 asistentes registrados, pero la sala más grande que tenemos es de 120 asistentes, por tanto, no todos van a poder entrar a la conferencia que quieran. Igual esa de 120 asistentes quiere entrar más de esos 120, pues solo los 120 primeros que estén allí entrarían a la sala. Y eso sí, los asistentes registrados van a tener preferencia para entrar a una sala que los no registrados. Si hubiera alguna sala donde no se llena y aún hay gente fuera, estén o no estén registrados, van a poder entrar a esa sala. Así que se animen a ir. Sí, yo añadiría una cosa. Vamos a decir cómo está actualmente las cosas para que la gente tenga una idea de, oye, yo vine desde lejos y no he podido entrar. Entonces, lo que comentaba Sergi, va a haber 2 filas, una de registrados y otra de no registrados, y los registrados obviamente van a tener preferencia para entrar en una sala. Si no se llena,
va a empezar a entrar gente no registrada hasta completar el aforo, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? Que de todos los que están registrados, hemos preguntado uno por uno, oye, ¿vas a venir sí o no? Hay 50 personas que no han respondido ni sí ni no. Obviamente esas personas pueden haber comprado un vuelo, pueden haber rentado un hotel y no les podemos echar. Pero hay 50 personas así en el aire. Aparte, el sábado hay una sala de más, cual calculamos que puede haber una fluctuación de unas 70 plazas en los 3 días. Es decir, con todos los registrados que vayan, aún así podría haber incluso 70 plazas libres. Hombre, entre 70 plazas, pues si quieres ver una conferencia sobre la marcha sin registrar, yo creo que la gente cabría. Pues todavía incluso cabe, por lo que estáis comentando, animar a que si están en la zona, pues puedan ir a ver los stands, a intentar entrar en alguna de las conferencias de esos huecos que puedan quedar y en definitiva a vivir algo que creo que es muy importante. Y esta pregunta es para los tres, de lo más importante que puede haber en un evento de este tipo, creo yo al menos, y no sé qué opináis cada uno de vosotros. ¿Qué es el verse cara a cara, el contacto humano, el desvirtualizarnos y eso que se llama ahora el networking, que es tan importante para los que normalmente siempre estamos delante de una cámara, estamos en diferentes puntos del planeta y estamos pues viviendo a diario todo el movimiento de la comunidad del software libre, de Ubuntu y de otras muchas distribuciones, pero de forma virtual? Esa desvirtualización y ese networking que en mi opinión es lo más importante. Quisiera conocer también la vuestra. Comenzamos, por ejemplo, por Manu. Bueno, yo pienso que, igual que has dicho, compartiendo lo que has dicho tú de virtualizar, es el hecho también un poco de compartir experiencias y de compartir todo lo que tiene que ver con el software libre, desde distribuciones o escritorios que utilizamos, aplicaciones que se están desarrollando, que se están testeando. En fin, es todo un poco un conglomerado de ideas, de momentos, de gente que ha estado como, por ejemplo, Marcos en otro Ubucon, de decir que había en otros, que hay en este, de distinto, la propia ciudad. Porque no solo el hecho de compartir dentro del evento, dentro de los stands o de las conferencias, sino luego a la hora de salir, de ir a tomar algo, de estar por la ciudad, va a ser increíble. Yo pienso que estas experiencias son de estas que no se olvidan. Bueno, y en mi opinión, pues las UCOS pues sirven para, como ha dicho Manu, para juntarte con gente que tiene tus mismos intereses y poder compartir todo eso que normalmente se comparte en la red, pero no cara a cara. Incluso un paso más allá, sino ya no solo se habla de los temas típicos de Ubuntu y de informática, sino que también se habla de otros temas y conoces a otra gente de otros países también, que ves que ya la gente que es afín a lo que es el software libre o a lo que son los temas informáticos en general, que no son como se pueda ver a través de un teclado, que puedes hablar con un chat, solemos hablar por chats o por blogs. Se suele conocer, de esta forma se conoce, sobre todo en eventos fuera de lo que son las conferencias, se les conoce también de otra forma. Y es una forma también, muchas veces, en todos esos eventos que se generan después de las conferencias, se suelen haber diálogos y surgen nuevas ideas para poder seguir desarrollando software libre de una manera un poco más avanzada. Yo lo que destacaría desde mi punto de vista, pues lo que más me importa, que más valor le doy es hacer amigos, hacer amistades que ves que son gente extraordinaria. Yo, por ejemplo, tengo muchísimo aprecio a gente como Rudy de Francia o Diogo, Tiago de Portugal. Bueno, al final haces amistad. Y eso es, yo creo que impagable. Sí, por internet es todo muy guapo, pero al final también hace falta, yo creo, de vez en cuando un cara a cara. Y luego también los momentos mágicos que se viven. Yo recuerdo en París, el año pasado, que cuando acabamos fuimos a cenar y claro, estaban Martin Wimpress y Alan Pope y empezaron a hablar y tal, y aquello parecía que estabas en un podcast de Ubuntu, el podcast que hay de Ubuntu en inglés, pero en directo. Y bueno, Alan Pope y Martin Wimpress son unos showmans, entonces bueno, eso es impagable y vamos,
hay que venir. Hay que vivir esa UBUCON 2018 en Gijón en directo. Y vamos a hablar, aunque no leamos el programa paso a paso, pero vamos a hablar de lo que nos podemos encontrar, qué tipo de conferencias y de conferenciantes nos podemos encontrar en el programa y dónde podemos consultarlo al minuto por si hay algún cambio y con todas las variaciones que de última hora pueda haber, que ya probablemente sean pocas, pero que donde podemos dirigirnos y clicar para estar informados del programa completo de UBUCON 2018 a celebrar ya dentro de unos días en Gijón. El viernes comenzaremos sobre las 11 de la mañana en una recepción para atender a todos los participantes y a toda la gente que lleva llegando. Sobre las 11:40 hasta las 12 menos 10 la inauguración del evento y empezaremos a las 12 de la mañana exprimiendo la terminal por Álvaro Anaya. Y eso será en la conferencia en una de las rooms. Y luego en la habitación, en la sala principal, tendremos Digital Ride de Ubuntu con Diego Constantino hasta la 1. Desde la 1:10, porque siempre damos ese margen de unos 10 minutos para cambiar de salas, para ir preparando nosotros mismos los organizadores, el ir acomodando a la gente, el ir preparando el ordenador, los micrófonos al conferenciante. A la 1:10, en otra sala también principal, tendremos el Free Your Mind por Michael Koutek. En otra sala, otra conferencia por Carlos Sela. En otra sala, en la sala 1, Room 1, Jesús Escolar, con avances del malware en sistemas Linux. Y en el stand habrá durante todo el día manuales de Slimbox, de VPORS, en la Wikipedia asturiana, que es lo que nos estuvo comentando Marcos hace poco también, y la Wikipedia España. Eso estará durante todo el viernes como están en el hall. A partir de las 2:20, después de terminar la de Michael y la de Jesús y Carlos Sela, comenzaremos con Jesús Escolar, con aplicaciones de seguridad en contenedores de Ubuntu. Luego un workshop de Michael Koutek también en otra sala, y en la 1 haremos durante toda la mañana hasta las 6 menos 20 de la tarde distintas creaciones de widget para aplicaciones, para Qt, por Jesús Fernández. Sobre las 3:30, que aquí no veo yo el parón de comer, supongo que será entre las 3:20, 3:30. No hay parón, Manu, aquí a tope las charlas. Eso veo que vamos a tope, o sea que tendremos que ir un poquito a salto de mata para ir comiendo y eso. Entonces, porque no va a haber parón porque tenemos pocas horas ese viernes en el Antiguo Instituto. Después de nosotros, de la UBUCON, va a haber un cine. Entonces, la gente que vaya a comer cuando pueda, cuando menos le interese una charla, pues que se acerque a comer a algún sitio. Hay cerca, por ejemplo, un Burger King si se quiere comer rápido, bueno, un pincho o lo que sea, y es la idea, ¿vale? Que la gente vaya a comer cuando vea que menos le interesa las charlas. Yo creo que o sea, que habrá que llevar bocadillos, ir comiéndolo entre horas. No, que me manchas el sitio, el Antiguo Instituto. No me lo manchéis, que nadie vaya con el bocadillo a comer allí, Hay una cafetería, hay que decirlo, hay una cafetería de verdad, ¿vale? No es una cafetería de estas, un office, sino que hay una cafetería de verdad en la que se puede comprar un pincho perfectamente. No sé si habrá platos combinados, la verdad. Bueno. Ya sabéis que en Asturias hay una sidrería cada 10 metros, así que vamos, por eso no sea problema. Pues entonces seguiremos a las 3:30 hasta las 4:30 con GeoX, que es una distribución valenciana, por David Montalva, en la sala de la conferencia Grandes, una introducción a la programación con Ubuntu Touch, que sabéis es el sistema para los teléfonos, que dejó de continuarse al igual que Unity, pero hay una comunidad de 3 desarrolladores que siguen con el tema de Ubuntu Touch para los teléfonos, por Miguel Fernández Carrión, que también ha creado varios tutoriales para poder crear aplicaciones para Ubuntu Touch. Y en la Run 1 tendremos igualmente también, seguiremos con la creación de aplicaciones en Qt. A las 16:40 hasta las 17:40 tendremos por Claudio Chifa, serían como técnicas forenses y I/O para apt, técnicas forenses dentro del software libre, por Claudio Chifa. Y eso será todo lo que es el viernes. O sea, como ha dicho Marcos, empezamos desde las 11 de la mañana hasta las 6 menos 20 de la tarde, a piñón fijo durante todo el día, 3 salas y un stand a tope.
Y sin comer y sin ir al baño, que hay que estar atento a todas las conferencias. Y decía bueno, antes, pues, y no quería interrumpiros antes de comenzar con el sábado, que sería una buena idea, creo, recomendar a los oyentes de Compilando Podcast que vayan a asistir a UbuCon 2018 en Gijón, que una buena manera de aprovecharlo todo pues es un poquito planificar la visita. Ya luego los encuentros y el evento social del sábado dará para más elasticidad, pero a lo mejor si queremos aprovechar muy bien las conferencias, quizás lo mejor es llevarse el programa y ir subrayando las horas que tenemos que estar y buscando el hueco para comer, en fin, llevar un poquito de programación personal, ¿verdad? Sí, estamos pensando también en imprimir un poco el programa, algunas hojas para que la gente pueda también sobre la marcha tenerlo allí físicamente, pero bueno, hemos intentado que se viera franjas, que una hora sea completa, porque en algunos eventos hemos visto que te meten pues muchas salas así mezcladas con horario, es decir, una empieza después de 20 minutos que empezó la otra, luego comienza otra a los 5 minutos y al final si vas a una charla igual te pierdes otras 3 que van en cascada. Entonces está pensado para que sea por rangos de horas. Muy bien, pues vamos con el sábado, Marcos. Pues el sábado, el día grande, a todo el que no pueda venir, que sintonice Compilando Podcast, que va en directo ¿Qué vas a hacer, Paco? A ver, cuéntanos un poco qué va a pasar el sábado en directo. Bueno, pues el sábado estaremos a través de YouTube, que hemos pensado que sería la manera más directa de llegar y más fácil, simplemente pues poner en el navegador YouTube Compilando Podcast, pues ya les saldrá ahí el enlace, no hay que dar enlaces ni compartir enlaces, ya les saldrá el enlace, verán que Compilando Podcast está desde aproximadamente las 10 de la mañana emitiendo en directo y bueno, pues intentaremos, como decíamos en el eslogan que hemos puesto en el mismo programa de UbuCon, llevarles a todos la UbuCon en español en este caso, ya que la UbuCon Europa es mayoritariamente en inglés como lengua de compartir, claro, aunque siendo en España, en Asturias, se hablará muchísimo español, pero nosotros lo haremos en español, aunque tendremos entrevistas a personas que hablen inglés e iremos pues de la mejor manera posible traduciéndosela también a todos nuestros oyentes y como decía en español, en lengua española, pues a llevarles todo lo que se está viviendo en UbuCon, pues igual que se hace en radio convencional un directo hablando de la última conferencia que se acaba de dar, de la próxima, de cómo van los horarios, entrevistando a quienes se pasen allí por el pasillo, nos den su opinión de las conferencias que han oído, haciendo un resumen de las jornadas en las que no estaremos, que será las del viernes, las del sábado, hablando mucho con vosotros, los miembros de la organización, sobre cómo veis el ambiente, para que cada uno nos cuente qué es lo que les está gustando más, qué es lo que menos, para que uno nos pueda comentar pues las UbuCons anteriores que han estado, cómo están viviendo esta, de dónde vienen, qué distribuciones usan, qué les está gustando más, qué es lo que más les ha atraído del programa, qué esperan de la speech de por la noche, en fin, traer a muchísimos invitados ilustres que van a traer la conferencia, bueno, ilustres son todos, pero me refiero más conocidos y también pues al usuario de a pie que esté allí simplemente pues pasando a ver qué es UbuCon, viendo una conferencia y participando por primera vez en un evento de este tipo. En definitiva, las opiniones de todos, de los que están en los stands, sabiendo pues qué es lo que más les está interesando de lo que exponen pues a la gente que pasa, qué es lo que han traído para exponer, en fin, tomarle el pulso a una realidad que va a ser impresionante, estamos todos seguros, como UbuCon Europa 2018 en Gijón, para que vivas la UbuCon como si estuvieses allí, si desgraciadamente pues no has podido estar. Paco, de parte de todos, mil gracias, es un auténtico honor, un honor de los más grandes que tenerte aquí haciendo ese directo. Muchísimas gracias. El honor es mío y de Compilando Podcast a poder compartir un evento como UbuCon Europa 2018 con tan ilustres invitados y participantes que a buen seguro van a ser de una UbuCon recordada durante muchísimos años. Por lo tanto, va a ser un gran honor para Compilando Podcast el que me permitáis participar allí. Pues muchas gracias. Recordar a la gente que una UbuCon hay muy pocas
pocas y tan cerca, difícil. El sábado, si podéis venir, venid que va a merecer la pena. Comienza a las 10 cuando abre ya el centro. Vamos a recibir a la gente durante media hora, a la gente registrada para que se registre. Y vamos a tener en la sala principal algo tan interesante como cómo ejecutar tu propio mainframe en Linux. Nos va a dar la charla Jeroen, que viene de Holanda, a darla. Y luego va a proseguir Olivier Tilloy con la historia de Ubuntu 18.04 y el camino que lleva hacia Gnome Shell. Este chico es un empleado de Canonical, es uno de los desarrolladores de Ubuntu Desktop. Luego tenemos al gran atareado, Lorenzo Carbonell, que nos va a dar unas charlas de cómo extender Ubuntu con JavaScript. Esta conferencia va a ser en español. Importante, todas las conferencias por defecto van a ser en inglés, ¿vale? Hay algunas conferencias que son en español, pero como es una UbunCon Europe, van a ser en inglés. Que no es problema, que yo he ido a 3 UbunCones en Francia sin tener ni papa de francés. He ido a pasarlo bien y con las slides que ponen ahí en el cañón te arrebas, ¿vale? Que nadie se eche para atrás por idioma, por favor. Luego vamos a hacer una pausa de 2 horas para comer. Hoy sí, el sábado sí podemos comer. Y luego tenemos una introducción de Ubuntu Mate 18.04 por el gran Martin Wimpress, que es el fundador y el que mantiene Ubuntu Mate. Pues tendremos a Slimbook con Alejandro López, su CEO, que nos va a explicar la historia de este ensamblador que vende unos ordenadores geniales desde España. Tenemos a José Manuel Fernández Checa explicándonos cómo ejecutar OpenStack en Ubuntu. Y va a cerrar el norteamericano Nathan Haynes con Advocacy for Advocates. La verdad es que no sé traducir muy bien esto en español, esta charla. No sé qué significa, así que la dejemos ahí. El que sepa inglés, oye, si nos puede poner un comentario. En la sala de conferencias, ese mismo sábado, he ido hablando de la sala principal, ¿vale? En vertical. Ahora saltamos a otra sala. Vamos a tener a Tiago Carrondo de Portugal hablándonos sobre su podcast, su pasado, presente, futuro. Luego vamos a tener a un argentino, Juan Manuel Cele, contándonos la situación de los local community en Argentina y Sudamérica. Bastante interesante porque en Sudamérica Linux pega mucho y muy fuerte. Entonces es muy interesante intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias. ¿Por qué funciona allí? ¿Por qué funciona tal vez peor aquí? Es muy interesante esa charla. Y vamos a tener otra de Jeroen, el holandés, que nos va a explicar cómo se puede hacer un nuevo workflow para los documentos del gobierno. Cómo mejorar eso. Que el gobierno sea mejor trabajando respecto al tema de documentación para el ciudadano. Luego Aníbal Sánchez nos va a dar una conferencia de DevOps con Lando y Docker. Una charla muy interesante de Marius Grisgard, el que lleva ahora Ubuntu Touch, y nos va a enseñar, ojo, una convergencia con el móvil. Según nos comentó, va a ejecutar LibreOffice en el cañón y vamos a ver cómo su móvil con Ubuntu Phone se va a convertir en desktop y va a poder trabajar como si fuera su escritorio. Y luego Naudi, desde Venezuela, nos va a explicar cómo colaborar en la comunidad de Ubuntu sin ser desarrollador. Está en español también. Vamos a tener luego en una de las habitaciones, salto a otra habitación. Durante ese día en esa habitación vamos a tener una charla de Víctor Suárez Piñero sobre la Wikipedia en asturiano. Esta charla va a ser en asturiano. Luego vamos a tener a Miguel Costa, en el que nos va a contar su experiencia con Linux y con Ubuntu. Y luego Darío Cabedón, que viene desde Italia, nos va a contar cómo hacer un social media para comunidades open source. Otro chico de VPorts, de los que mantienen Ubuntu Phone, nos va a explicar qué ha pasado en este año después del fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? Que Canonical anunció que dejaba Ubuntu Phone, que lo abandonaba, pero no, como es software libre, lo puede seguir manteniendo una comunidad, en este caso VPOS, bien por ellos. Luego Marius Quabec, que viene desde Alemania, nos va a explicar cómo hacer blogs técnicos, cómo hacer, no en el sentido de cómo instalarlo y tal, sino cómo mantener, cómo escribir en un blog técnico. Y va a cerrar en esa sala Ubuntu Portugal, el podcast, haciendo un podcast en vivo. Va a ser en inglés y en portugués, medio y medio. Y tenemos otra sala más, esto sí ya, vamos, el acabose, ya no damos abasto, vas a poder escoger entre 4 conferencias simultáneas. En la última sala vamos a tener a Miguel Menéndez Carrión explicándonos cómo programar en Qt. Y luego vamos a tener a Alberto Fanjul, que va a explicarnos una introducción a Gnome, a la gente que llega a Gnome, y luego nos va a hacer un taller de cómo empaquetar y de Flatpak. Además, todo esto
va a haber en el stands, en el hall, va a haber stands de Compilando Podcast también, que este solo va a estar el sábado, desgraciadamente, el viernes y el domingo no va a estar, los demás sí. Va a haber Libre Manuals, va a haber Slimbook, va a haber VPORS, la Wikipedia en asturiano y Wikimedia España. Todo eso el sábado de conferencias. Obviamente, después de tanta conferencia, un poco de fiesta. Vamos a tener una espicha. Picha, para el que no lo sepa, es una cena muy tradicional asturiana en el que se degusta sidra y se degusta un montón de comida tradicional. Vamos a tenerlo además todo muy cerca, unos 800 metros del evento. Importante, muy importante, hay que pagarla antes de venir. Que nadie venga pensando que va a poder ir a la espicha sobre la marcha. Hay que pagarla una semana antes, ¿vale? Todos los que estén apuntados van a recibir un email, de hecho, pero el que quiera venir a la espicha tiene que pagarla de antemano directamente al restaurante, porque ellos tienen que hacer unas cuentas de cuánta gente cabe y demás, ¿vale? Entonces no, hay que, por favor, se pague antes. Ese va a ser el evento principal social. Va a estar genial, ¿por qué? Porque ya no es ver a Martin Wimpress en la palestra explicando Ubuntu Mate. Va a ser que tú puedes hablar con él un cara a cara y compartir unos momentos y unas risas y hacer muchos amigos. Interesantísima la jornada del sábado y completísima como toda la UbuCon. Y pasamos, Sergi, si te parece, a la jornada de clausura, pero no menos importante, la del domingo 29 de abril. Bueno, sí, la jornada del domingo no tiene tantas conferencias como el sábado, pero claro, ya es un día en el que se termina, es el último día de UbuCon y mucha gente se tiene que ir a mediodía, por tanto solo vamos a tener hasta las 2 menos 20 de la tarde. Empezaremos a las 10 de la mañana con una recepción de los asistentes y las conferencias empezarán a las 10 y cuarto. La primera conferencia que va a haber, bueno, van a haber 3 conferencias paralelas. Una de ellas a las 10 y cuarto será How Big is Open Source Industrial Automation, que habla sobre cómo se utiliza el software libre en la industria, en la parte automática de la industria, por Hans-Gregor Hauser y Max Christen. Al lado, a la misma hora, tendremos también otra charla por Rudy del Loco Team, del equipo local de Ubuntu francés, que nos hablará pues cómo se puede uno divertir con un equipo local de Ubuntu. Nos dará ejemplo con el suyo, claro. Al mismo tiempo también Miguel Méndez, un español, nos va hablar sobre un lenguaje que se utiliza bastante para escribir textos con formato. En el mismo texto que estás escribiendo le puedes poner el formato y va mucho más rápido, que es el Markdown, Introduction to Editing Documents with Markdown. Y ya seguiríamos en la siguiente hora con otras 2 charlas más, porque esta de Markdown sigue durante 2 horas. Va a ser una especie de charla taller. A las 11:25 tendremos Virtualización para principiantes por Juan Manuel Cele, un argentino que nos va a hablar sobre qué es la virtualización y cómo se puede evitar de forma simple y fácil el utilizar el Dual Boot, que se utiliza mucho en Linux. Después tendríamos también una introducción al driver gráfico libre Mesa por Samuel Iglesias. Y al mismo tiempo, como hemos dicho, también Miguel Méndez continuaría con su introducción a Markdown. Y ya, por último, las últimas 3 charlas que van a haber, paralelas, van a ser Analizando la comunidad de Ubuntu por Manrique López, que nos va a explicar el cómo, analizando las comunidades que trabajan con software libre en general, con Ubuntu en particular, cómo se puede aprender de ellos para distintas organizaciones que puedan hacer sus propios proyectos. Al mismo tiempo, Naudi Villarroel, venezolano, nos va a explicar el cómo ha podido hacer el que en zonas remotas de Venezuela, donde no hay disponible una conexión a Internet fiable y las tecnologías tampoco son muy accesibles, el cómo se puede llevar el LibreOffice para que lo puedan utilizar allí, porque LibreOffice es, aparte de ser gratuito, es también de código abierto. Por tanto, las 2 cosas en una. Y por último, la última charla que será paralela a esta será más que una charla, será una mesa redonda donde se explicará lo que es la Ubuntu Euro Federation, la Federación Europea sobre Ubuntu, que es una federación que se ha creado a partir de esta tercera UbuCon. Se pensó que tendríamos que hacer algún organismo para
para gestionar esto de las UbuCons y que fuera alguien central quien organizara lo de las UbuCons y se explicara lo que es esta federación. Paralelo a todas estas charlas van a continuar habiendo también stands, los mismos que teníamos el sábado, Libre Manuals, Slimbook, UbuPowers, Wikipedia en asturiano y Wikimedia España. A faltar tendríamos el de Compilando Podcast, que claro, ya es bastante complicado tenerlo 2 días, está muy bien que lo tengamos sábado, el domingo ya te toca descansar, Paco. Y por último, a la 1:30 haremos la clausura de esta UbuCon 2018, la tercera UbuCon europea, ya pidiendo fecha para la próxima UbuCon. Pues ya ven, o mejor dicho, ya oyen nuestros queridos escuchas que es muy, muy completo el programa de UbuCon, que tendremos cientos de invitados que pasarán por las diferentes conferencias y stands y que harán de esta UbuCon 2018 un evento inolvidable. Y ya para terminar quiero preguntaros a cada uno de vosotros algo que, bueno, que cada uno tendrá su opinión particular o que podemos coincidir en algunos aspectos de ella misma. ¿Por qué debemos ir a la UbuCon? O bueno, por lo menos escucharla, ¿no? El que no pueda ir, que también es una manera de participar. Manu, ¿por qué debemos ir o escuchar o asistir o participar en UbuCon Europa 2018 según tu criterio? Pues porque es una gran oportunidad de tenerlo aquí al lado, porque normalmente, como decía Marcos, se han hecho UbuCon por muchas partes, muchas ciudades de Europa y en Sudamérica, pero aquí en España es la primera y la tenemos pues, como el que quiere. Yo desde Granada tengo unos 800 kilómetros, que iré en coche, que son unas cuantas horas, pero en avión sería 1 hora, hora y media, a salto de mata, como el que diría. Tenemos algo que podemos disfrutar y compartir y poder sentirnos orgullosos de decir que hemos realizado una UbuCon en España, exactamente en Gijón, y que abre puerta para que se puedan realizar otras UbuCon en el futuro, también en otras ciudades españolas. Por tanto, es como la piedra angular, es como el comienzo de algo que se va a poder contar con este país en la que hay una gran comunidad de gente detrás de software libre y utilizando software libre, hardware libre, y por tanto es como despuntar esa parte que siempre se hacían eventos sobre distribuciones o sobre escritorios fuera de España, y al igual que Almería también se está involucrando con el tema de Genome, con KDE, con estos escritorios, haciendo conferencias. Pienso que el tema de distribuciones, como en el caso de Ubuntu, estábamos un poquito ahí alejados de que no estábamos haciendo realmente nada importante, y por esto el próximo UbuCon es de lo más importante que hay, y sentirnos orgullosos de que podemos realizarlo aquí en España y que lo tenemos aquí al lado y que podemos compartirlo, podemos seguirlo, podemos conocer gente, conocer amigos, hacer amigos, como dice Marcos. O sea que va a ser unos días muy muy importantes en el sentido de todas las personas que utilizamos software libre para conocer otras personas, otras inquietudes, otras formas de negocio también, que hay que decirlo, que con software libre también se puede hacer negocios y ganar dinero. Entonces estos eventos son importantes para conocer mucho más salidas y más opciones. Sí, bueno, como ha dicho Manu, es una UbuCon que se hace en España, sí que deberíamos de aprovechar la mayoría de españoles para poder asistir a este evento, aunque tampoco es un impedimento, porque hoy en día las conexiones aéreas son bastante fáciles para llegar a otros sitios. De hecho, viene gente de toda Europa a Gijón, y la razón principal por la que yo iría a un UbuCon es por desvirtualizar a toda esa gente que conoces por las redes sociales, que conoces porque hacen software que tú utilizas y que allí los puedes ver en persona. También es una forma de conocerlos no de una manera como en las redes sociales, que igual si tú haces una pregunta pues igual te pueden contestar o no. Allí parece que como somos todos un poco iguales en la UbuCon y podemos charlar a un nivel un poco más de tú a tú, y después también por el interés que tienen todas las charlas que se hacen este año. Esta es mi segunda UbuCon que voy. Estuve en la de Essen, en Alemania. Hubieron muchas charlas, muchas interesantes, pero me parece, no es porque la organicemos nosotros, pero me parece que este año hay charlas más interesantes aún. Como dice Sergi, envicia y mucho. Importante,
una tan cerca, difícil, ¿vale? Posiblemente la siguiente sea en Lisboa o en Londres, bastante más lejos. Y es algo itinerante, va a ir una vez en cada país. Con lo cual, para que vuelva a España van a pasar muchos años. ¿Por qué? ¿Cómo convencer a alguien para que venga? Pues yo les diría por las conferencias, por la fiesta, por conocer gente, por conocer una ciudad muy guapa, porque está cerquísima, por momentos inolvidables que vamos a pasar juntos y porque envicia. ¿Qué? ¿Me lo compras o no me lo compras, Paco? Total y absolutamente comprado. Tanto como que estaremos allí para contarlo, para aquel que no pueda ir y que lo viva como si estuviese allí a través de Compilando Podcast. Será un gran evento sin duda al que todos estamos allá deseando llegar. Y por último, ¿quién me recuerda la manera de estar informados al minuto de los días, poquitos ya que quedan para Ubucon Europa 2018? Pues sería principalmente en la web. En la web tenemos ubucon.eu de Europe. Ahí tenéis toda la programación. Por ejemplo, hay unas pestañas arriba que pone el schedule, que es la programación, sobre el social event para pagar la espicha. Hay también información para viajes de como algunos descuentos, ¿vale? Y aparte de eso, pues se puede estar en el día a día en el canal de Telegram buscando @ubucon EU 2018. También tenemos un Twitter, Ubucon Europe. Tenemos un Google Plus, también buscando por Ubucon Europe. Y tenemos un Facebook, que es Ubucon Europe, también buscándolo. Ahí seguramente estemos lanzando muchas más noticias que no aparezcan en la web, que sean más del día a día, de crear hype, de crear pequeñas informaciones que no son imprescindibles para venir al evento, pero sí pueden ser importantes. Pues muchísimas gracias, Sergi Quiles, Marcos Costales y Manu Cogolludo, miembros de la organización de Ubucon Europa 2018, que dentro de muy poquito, los días 27, 28 y 29 de abril, nos espera en Gijón. Muchísimas gracias por vuestra participación en Compilando Podcast y nos vemos en Ubucon, nos vemos en Gijón. Muchas gracias a ti, Paco, por esta cobertura también, y decirte que esto que vas a hacer el sábado de cubrir la Ubucon en directo durante un día es la primera vez que se hace en un evento como estos que yo conozca. Gracias a ti. Pues muchas gracias por dar nuestra voz y por dar la voz de todos los conferenciantes de este evento al resto del mundo. Muchas gracias. Paco, te vamos a echar de menos el viernes y el domingo, que lo sepas. Y al resto, todos juntos salimos, equipo. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura comiendo pizza en Roma. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. Y ya casi al cierre de esta edición número 25 de Compilando Podcast llegó a esta redacción la noticia de un evento a celebrar en Sevilla y del que hasta ahora no nos habíamos hecho eco en este programa. Se trata del Libre Graphics Meeting 2018 a celebrar en la ciudad sevillana entre el 26 y el 30 de abril. Este evento, según se define en su propia web, es un encuentro anual sobre las posibilidades creativas del software libre y de código abierto y que viene celebrándose desde el año 2006. Este año, el evento, cargado de interesantes ponencias, conferencias y talleres con intervinientes internacionales, llega a Sevilla después de haber pasado por ciudades como Montreal, Bruselas, Toronto, Madrid o Londres, entre otras. En la descripción de este episodio del podcast te dejamos un enlace a su web, libregraphicsmeeting.org, por si tienes la ocasión de poder disfrutar en Sevilla de este importante e interesante evento entre los días 26 y 30 de este mes de abril. Y otra de las grandes citas en la agenda del software libre en español es, indudablemente, Academy ES, el encuentro español de usuarios, desarrolladores y simpatizantes de KDE en su versión española, que este año tendrá lugar en Valencia entre los días 11 y 13 de mayo.
Un interesantísimo encuentro del cual hemos querido informarte en Compilando Podcast en un primer acercamiento, hablando sobre el evento con Albert Astals, expresidente de KDE España, exmiembro de la Junta Directiva de KDE EV y desarrollador de la tan conocida aplicación Ocular y otras varias de KDE. Albert es además coordinador global de las traducciones de KDE y coordinador de los lanzamientos de KDE Applications. Un gran placer para Compilando Podcast el poder hablar de la próxima Academy ES con Albert Astals. Hola, Albert, ¿cómo estás? Buenas, Paco, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aunque yo creo que la mayor parte de la comunidad lo sabe, todavía puede que a alguien no le suene demasiado o no sepa demasiado qué hay detrás. Así que la primera pregunta es casi obligada, Albert. ¿Qué es Academy? Bueno, Academy es la reunión de desarrolladores, usuarios, contribuidores, gente que le interese KDE. Entonces, cuando hablamos de Academy, se habla de la reunión internacional, que este año se hace en Viena en agosto y bueno, cuando le ponemos el sufijo es, ¿no? Pues decimos Academy es, pues es la reunión que hacemos anualmente en España. Bueno, anualmente ya desde 2006, con lo cual ya llevamos un cuanto tiempo. Y bueno, pues eso, es una reunión normalmente de un fin de semana que nos reunimos pues toda la gente que está interesada en KDE para hablar, discutir, básicamente hacer charlas, pero bueno, también hablar y hacer, yo siempre digo hacer cervezas, pero bueno, hacer un poco de reunión después, ¿no? Para siempre ayuda también el momento informal para hablar y discutir. Ese contacto personal que no se debe de perder, o como ahora llaman el networking, ¿no? Sí, no, la verdad es que es muy importante porque claro, le pone cara a los nombres, ves que hay una persona detrás, ¿no? Ves que esto no lo hace una empresa, que no lo hace una corporación oscura que no sabes quién hay detrás, ¿no? Esto lo hace gente y bueno, pues siempre ayuda que veas la gente que hay y comprendes también mejor, ¿no? Que, bueno, si abres un book y no te respondo hoy y te respondo mañana, bueno, pues porque soy una persona que también tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y 12 años ya, una docena de años, y este año Academy es donde se celebra. ¿Y cuándo? Sí, 12, la verdad es que no está mal. Bueno, este año se celebra en Valencia, del 11 al 13 de mayo. Bueno, estáis todos invitados, por supuesto. El registro es gratuito, no tenéis excusa para no venir. Hay que registrarse por eso, porque si no, luego no sabemos la gente que viene y cuando compramos los gusanitos para la merienda, o compramos 3 o compramos 300 y bueno, hay que saber un poco la cantidad de gente que va a venir. ¿Por qué Valencia este año para Academy ES? Bueno, aquí te podría soltar un rollo de, bueno, claro, porque nunca habíamos estado en Valencia, lo habíamos hecho en muchos sitios, tal y pascual, pero bueno, la realidad es, nosotros organizamos Academy ES siempre con un equipo local y bueno, este año hubo un par de presentaciones, pero la de Valencia fue la más fuerte, entonces lo hacemos en Valencia porque la gente de Valencia son los que pusieron más carne sobre el asador para que se haga allí, ¿vale? Nosotros hay cosas que nos podemos encargar desde KDE España, como bueno, buscar a gente que haga charlas, ponerlo en la web, hacer el registro y tal, pero la parte de conseguir una sala donde se haga el evento, esto si no tienes a alguien allí sobre el terreno es más complicado, ¿no? Porque claro, como vas al centro cultural que vamos a hacerlo en un centro cultural ahí en Valencia y le dices, oye, sí, somos esta gente, hacemos cosas guays y tal. Sí, esto si no lo haces en persona se complica. A ver, se puede hacer por teléfono, se puede hacer por correo electrónico, pero estas cosas hay que hacerlas en persona. Entonces necesitamos a alguien que esté allí, que se acerque y hable con la gente. Y podemos ver, ahora te preguntaremos dónde y de qué manera, un extenso programa de conferencias e incluso también de alguna que otra actividad en el programa de Academy ES del 2018 en Valencia. Te pedimos, Albert, que nos hagas un resumen o que destaques lo más interesante del programa de Academy ES de este año en ese fin de semana. Sí, bueno, la verdad es que hay mucha cosa interesante. Vamos a tocar desde Mycroft, que no sé si sabéis lo que es, pero Mycroft sería la forma de explicarlo es dando comparaciones que siempre es mala, pero bueno, sería un poco como Siri en el iPhone, ¿no? Es una inteligencia artificial en tu escritorio, tú le hablas y él hace cosas. La verdad es que está muy bien. Tendremos programación de KDE para Android, que es algo que siempre está muy de moda, ¿no? Porque hay mucha gente que lleva un Android en su bolsillo. Tendremos un curso de aprende a programar con Qt, que es la base con la que siempre se programa en KDE,
que, bueno, pues si sabes así un poco de programación, pero siempre has tenido un poco de problemas para comenzar con Qt, pues haremos una charla de introducción. Estaremos con la gente de Slimbook, que son de allí de Valencia, y nos van a hablar, bueno, pues cómo funcionan ellos, cómo colaboran con las comunidades. La verdad es que de todo un poco. Tenemos también a la gente de Wikimedia hablando no de Wikipedia, que ya lo conocemos bien, pero sino de las otras cosas que hace la Fundación Wikimedia, que son muy interesantes también. La verdad es que incluso, digamos que aunque KDE no sea tu foco, yo creo que hay cosas muy interesantes para todo aquel que le interese el software libre en general. ¿Y quién puede participar en Academy? ¿Hace falta ser un experto en programación, solamente un fan de KDE, o cualquiera puede participar? ¿Está abierto a todo el mundo? Está abierto a todo el mundo, como he comentado antes, el registro es gratuito. Sí que es verdad que hay charlas que, bueno, pues quizás son un poco más técnicas, pero siempre intentamos que haya una charla técnica seguida de una no técnica para que no te aburras mucho rato, ¿no? Como ahora, maldita sea, hay 2 horas seguidas de charlas técnicas, entonces vamos intentando alternar un poco las charlas para que sea lo más ameno para todos nuestros oyentes o visitantes. Y bueno, pues eso, todo el mundo. Quiero decir, si no sabes lo que es Linux, quizá te quedas un poco fuera, pero bueno, también tenemos charlas un poco explicando qué es Linux y explicando Plasma, que es el escritorio de KDE y tal. Yo creo que si estás en Valencia ese fin de semana, te acercas, hablamos, nos escuchas un rato y te lo pasarás bien. Y si no estás en Valencia, para los amantes de KDE y del software libre ya merece la pena también desplazarse a Valencia ese fin de semana, seguro. Por supuesto. Yo creo que aparte Valencia es una ciudad relativamente fácil de llegar. No sé de qué ibas en Galicia, que está un poco más lejos, pero bueno, siempre hay aviones. Por supuesto, yo creo que vale la pena si tienes el fin de semana libre y te lo puedes permitir cogerte los días para venir a Valencia. No lo dudes. Albert, y muchos nos preguntamos detrás de un evento de este tipo, ¿quién organiza Academy ES? Bueno, pues Academy ES lo organizamos desde la asociación KDE España, que es una asociación que tenemos aquí, la gente que se dedica a hacer KDE. Y bueno, como he comentado antes, pues también tenemos varios personas en Valencia que nos están ayudando pues con el tema local, ¿no? A los cuales darles unas gracias infinitas, porque sin ellos esto no se llevaría a cabo. Como ya he comentado antes, siempre necesitas a gente sobre el campo que te ayude. Y para estar al día de este Academy ES, ¿dónde podemos dirigirnos dentro de la web para informarnos, para ver las charlas, las novedades que haya y, por supuesto, también para inscribirnos? Bueno, pues esto en la página de KDE España, que es kde-espana.org. No sé si con la ñ funciona, creo que no. O sea que es una N. Y bueno, pues ahí tienes un logotipo bien grande que pone Academy ES 2018. Haces clic encima y verás el programa de charlas. También, por supuesto, en el Twitter de KDE España, que es twitter.com/KDE-espana, creo. Pues ahí vamos también poniendo todas las noticias que puedan ir surgiendo sobre Academy en particular y KDE España en general también. Y bueno, si te registras, esto ya, claro, es el segundo paso. Si te registras, tenemos una lista de correo para todos aquellos asistentes en los que, bueno, pues si hay alguna cosa de último minuto, ¿no? Pues esta charla se ha cancelado o lo que sea, pues lo debemos poner en la lista de correo para que la gente se entere un poco más rápido, ¿no? Y como bien decías, KDE España es una comunidad y como comunidad se nutre también de la participación de todos aquellos interesados. ¿Cómo podemos colaborar con KDE España? Hay muchas formas de colaborar. A ver, sí que es cierto que en KDE España lo que más nos dedicamos es a la promoción, ¿vale? Porque, bueno, si quieres programar, pues esto se hace en el conjunto de la comunidad global, ¿no? Que sería KDE. No tiene sentido tener como un subconjunto de KDE España de programadores. Y entonces lo que KDE España más se dedica es a la promoción, ir a eventos y dar charlas, hacer entrevistas, participar en podcasts como este. También tenemos nuestro propio podcast que hacemos una vez al mes. Y bueno, pues esa es más o menos lo que se hace desde KDE España. Entonces, si alguien está interesado en colaborar, que entre a la web. Hay un sitio en el que pone involúcrate. Si vas al primer menú, pone involúcrate, haces clic, te explicamos un poco las cositas con las que puedes ayudar, si te quieres hacer socio de la asociación o no.
porque bueno, somos una asociación también registrada de forma legal, bla, bla, bla. Y bueno, yo creo que si estás así un poco interesado y quizá la programación te da un poco de miedo, pues es una de las formas de comenzar a ayudar. Y luego, bueno, pues si quieres comenzar a programar, pues te iremos ayudando. Y si no, pues no hace falta. También hace falta mucha gente que no sepa programar. Como siempre, no nos resistimos cuando nos encontramos dos Linuxeros, aunque sea a través de un podcast y a través de Internet, pues a preguntarnos esa eterna pregunta. ¿Tú qué distro usas? ¿Qué escritorio? Lo del escritorio me lo imagino, Albert. Pero ¿desde cuándo usas GNU Linux y por qué distribuciones y escritorios a lo mejor también has pasado? ¿Desde cuándo uso GNU Linux? Bueno, tampoco hace tanto. Échale 2002 o así, quizá un poco antes. Sí que es verdad que recuerdo que la primera vez que instalé fue uno de estos típicos CDs o DVDs que en aquella época llevaban las revistas. Yo tenía un Windows y intenté instalar y lo maté todo y me quedé sin ordenador y fui muy triste y decidí que me esperaría un poquito más para intentar esto que parecía interesante, pero tampoco estaba bien el perder todas las cosas, ¿no? Estas cosas que, bueno, la tabla de particiones y tal, ahora los instaladores lo hacen muy bien, pero en aquella época era un poco más rudimentario. Y bueno, pues sí que es verdad que supongo que te he dicho 2003, pero antes, ¿no? Yo entré a la universidad en el 2000, pues supongo que por aquella época ya me instalé un Linux que era Mandrake. Hombre, vamos a ver, Mandrake yo creo, al ver que hay que hacerle un monumento. Totalmente. Todo el mundo que llevo en el año y pico que llevamos de podcast preguntando, creo que casi en el 99,9% de las primeras instalaciones ha habido un Mandrake en la vida de un Linuxero, o un Mandrake, como le decíamos entonces, ¿no? Mandrake. Sí, de hecho eran franceses, ¿no? Con lo cual tampoco sería Mandrake o algo así, ¿no? Los franceses lo pronunciarían diferente. Sí, la verdad es que para aquella época estaba muy pulido y estaba muy bien. Y yo creo que la primera vez que me instalé el Ice Window Manager, que esto no sé si existe todavía, pero era una cosita muy simple que había en aquella época y eso es lo que usaba. Y bueno, pues así haciendo pinitos y pinitos, pues acabé en KDE. La verdad es que estuve utilizando Mandrake durante mucho tiempo, yo creo hasta que desapareció. Bien, bueno, no ha desaparecido nunca, ha ido mutando, pero quizá instalé un Ubuntu, yo que sé, por allí en el 2010... No recuerdo. Y bueno, entonces he estado utilizando Ubuntu un tiempo, hace poco. Luego cambié a Arch Linux, luego volví a cambiar a Ubuntu porque estuve un tiempo trabajando para Canonical y tampoco tenía sentido no utilizar una distro que no fuera la que nosotros hacíamos, ¿no? Y bueno, hace ya un año o así dejé de trabajar para Canonical y ahora he vuelto a Arch Linux y la verdad es que estoy muy contento. Sí que es cierto que es una distribución que no te da todas las facilidades del mundo, con lo cual, pues, si eres muy novatillo, quizá no es la mejor de las ideas, pero a mí me soluciona el problema bastante bien. Y escritorios siempre con KDE prácticamente, ¿no? Por lo que nos comentas, ¿no? Sí, siempre con KDE. Bueno, y mientras que estuve trabajando para Canonical, pues hacía dual booting de escritorios, ¿no? En el momento en el que trabajaba estaba con Unity y en el momento en el que no trabajaba estaba en Plasma. Muy bien, Albert, pues a modo de conclusión ya y después de conocerte un poquito más en tu faceta de Linuxero de a pie, pues queremos que nos recuerdes fechas y lugar de celebración del motivo de que nos ha reunido en esta entrevista de Academy S. Bueno, pues sí, la fecha es el 11 al 13 de mayo, es viernes a domingo. Viernes comenzamos por la tarde. Es en Valencia, concretamente bastante céntrico, ¿vale? Es el aula capitular del Centro de Cultura Contemporánea de Valencia, que es muy céntrico, ¿vale? Sabéis que está en Valencia, sabéis que está la parte casi amurallada que está en el centro, pues ahí, ¿vale? La verdad es que es un sitio muy bonito también, he visto las fotos y casi vale la pena solo ir para ver el sitio. Sitio precioso, sin lugar a dudas, a toda Valencia. Pues Albert, muchísimas gracias. Y antes de concluir también, recordar a todos los oyentes dónde se pueden inscribir y consultar todas las novedades de Academy S 2018 de Valencia. Sí, la página es kde-espana.org. Hay un subdominio después que es más largo, pero
Si vais a la principal, veréis un logo grande de Academy y ahí podéis verlo todo. Muy bien, Albert, pues muchísimas gracias por haber participado en esta edición de Compilando Podcast, contándonos este gran evento para la comunidad KDE y para toda la comunidad del software libre en general a celebrar en Valencia. Gracias, Albert, y nos vemos en Academy ES. Muchas gracias a ti, Paco. Nos vemos en Valencia. Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa. Los días 1 y 2 de junio, a las puertas del verano en Málaga, en el soleado sur de España se celebrará la tercera edición de Open South Code, un encuentro de desarrolladores, usuarios y amigos del software libre, el open source y las tecnologías abiertas. Este año, Open South Code amplía sus días de celebración a 2 jornadas debido a la gran acogida que han tenido las anteriores 2 ediciones que se desarrollaban en una sola jornada de trabajo. Diferentes colectivos locales han trabajado durante todo un año para traer hasta este enclave del sur de Europa, en la capital de la Costa del Sol, un extenso programa de ponencias y talleres alrededor de las tecnologías libres que lo colocan ya entre los eventos de referencia del sector. Compilando Podcast estará en directo, igual que este próximo fin de semana en la UCON de Gijón, llevándote también la jornada central del sábado día 2 de junio en vivo desde el histórico edificio de la Térmica en la capital malagueña. Allí tomaremos el pulso al ambiente de trabajo y convivencia de Open South Code 2018, con entrevistas, opiniones, resúmenes de ponencias y todos los sonidos para que puedas vivir Open South Code en vivo si es que no puedes desplazarte a Málaga. Y precisamente de Open South Code y de cómo se va planeando ya el evento, a poco más de un mes de su realización, hablamos con quien está al frente de la organización, David Sedeño. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien. Pues la primera pregunta, para aquellos que todavía no lo conozcan, es ¿qué es Open South Code? Pues Open South Code es un evento que ya va por su tercera edición, enfocado a todo lo que es software libre y open source, tecnologías abiertas en general, que organizamos aquí en Málaga. ¿Y dónde y cuándo tendrá lugar? Ya sabemos que es en Málaga, pero además en un edificio muy apropiado para ello, ¿verdad, David? Sí, es un edificio que, bueno, de la Diputación de Málaga, de la Térmica, un edificio histórico y bastante bonito y con bastantes salas para hacer este tipo de eventos. Tendrá lugar el viernes 1 y sábado 2 de junio. Hay que hacer constar de que en esta tercera edición, todavía tempranas ediciones de Open South Code, ya debido al éxito de las 2 anteriores, se ha ampliado un día más. En lugar de un día, que era el antiguo formato, se amplía a 2, viernes y sábado, ¿verdad? Sí, ya el primer año hicimos un solo día y el año pasado ya debido al éxito y bueno, al apoyo también de distintos grupos, lo ampliamos a día y medio y este año pues hemos decidido también ampliarlo a 2 días, pues mañana y tarde. Por lo tanto, habrá 2 días y diferentes tracks, tengo entendido también, igual que el año pasado, ¿no, David? Sí, vamos a tener 4 tracks de charlas y 1 de talleres. Y bueno, todavía como estamos ultimando para intentar incluir algún track más. Aparte de charlas, aparte de los talleres, también hay normalmente en el pasillo diferentes organizaciones que montan pequeños stands donde dan a conocer su trabajo en la comunidad. Pues sí, tenemos una pequeña zona de stands donde intentamos dar apoyo a proyectos libres y abiertos, que también estamos ultimando
de cuál será su contenido. ¿Y de qué manera se puede participar en Open Source Code, tanto como ponente, como expositor o bien simple y llanamente como participante, como oyente? Pues bueno, como ponente tuvimos ya nuestro periodo de Call of Paper que ya cerramos, pero bueno, siempre puede haber alguna baja de última hora o tal, o si alguien quiere participar como ponente, que se ponga en contacto con la organización, igual tenemos aún algún hueco. También lo mismo para temas de los stands, si alguien está interesado, que tenga algún proyecto abierto y que quiera exponer su proyecto en Open Source Code, pues que contacte con la organización. Y como oyente, pues simplemente pasar por allí. Nosotros abrimos un periodo de registro en nuestra web, que es opensourcecode.org, que más que nada ayuda a la organización a tener una previsión de asistencia, pero no para nada es requerida el registro. Y David, sin hacer un recorrido detallado por las conferencias, que supongo que todavía estaréis cerrando el programa y que iremos viendo en la página web de referencia, cuéntanos un poco cómo se plantean las jornadas, el networking tan fundamental en estos actos, tanto del sábado como del viernes como del sábado. Pues bueno, las charlas, ya tenemos confirmadas 40 charlas, o sea que va a haber un poco de todos los aspectos dentro del mundillo del software libre, de desarrollo, administración de sistemas, proyectos abiertos, presentación de proyectos nuevos abiertos, o sea que va a ser planteo bastante interesante. Y luego el networking, bueno, pues la organización también organiza el break de la comida, que suele ser un buen momento, encima en junio en Málaga, pues para tomarse algo ahí al aire libre y charlar con todo el mundo. Además, suele ser ese encuentro cara a cara, el desvirtualizarse, uno de los encantos de estas reuniones para los que estamos habitualmente acostumbrados a compartir a través de redes sociales, de videoconferencias, en fin, teniendo delante una pantalla y no cara a cara, pues de partir y compartir sobre estos temas. Es una buena oportunidad siempre un evento como Open Source Code para desvirtualizarnos y conocernos, ¿no? Sí, tanto en las horas estas de comida, tanto en los propios pasillos, en la zona de stand, es buena, es casi lo mejor de estos eventos, creo yo. Efectivamente. Y David, ¿dónde podemos informarnos cuando ya esté confeccionado el programa y para ir viendo pues todos los detalles que nos vayan pudiendo interesar de aquí a la celebración de Open Source Code? Bueno, pues en nuestra página de referencia, opensourcecode.org, donde colgaremos el programa, que esperamos tenerlo lo antes posible. Estamos ya ultimándolo. No sé si ya cuando se emita estará ya online, o sea que podéis pasaros por nuestra página web. Y sobre todo Twitter, en @opensourcecode, ahí es donde normalmente solemos dar la información de las noticias y tal. También quería agradecer se me ha pasado antes, a los grupos que apoyan el evento. Son grupos como Linux Málaga, Málaga Yuk, los grupos usuarios Java y de Scala. También vamos a tener un meetup especial de la gente de DataVirs, un especial de Open Data, que creo que va a ser bastante interesante. Así que, vamos, el evento promete. Muy bien, y nosotros por parte de Compilando Podcast ya hemos hablado con David y la organización y hacemos público nuestro compromiso y nuestro deseo de estar llevando en directo la jornada del sábado aquí desde tierras malagueñas y desde la térmica a través de YouTube, cosa que ya haremos también, como hemos oído anteriormente en este podcast, en Ubucon desde Gijón, pues desde Málaga estaremos también desde bien tempranas horas de la mañana, desde que comience la jornada del sábado, llevándoles en Compilando Podcast en directo todo lo que ocurre y tomando también el pulso de la actualidad de Open Source Code 2018 desde la térmica, con los protagonistas, con los ponentes, con los organizadores y bueno, para todo aquel que no pueda asistir, que lo pueda vivir pues prácticamente como si estuviese allí, intentando tomar el pulso de todo lo que allí se cuece, de ese networking a través del sonido de Open Source Code 2018 en la jornada del sábado. David, ¿y quién organiza Open Source Code? Bueno, pues un grupo de aguerridos voluntarios que bueno, estamos ahí al pie del cañón y luego con la ayuda de, como ya he dicho, de distintos grupos también
que apoyan el evento y dándolo a conocer y aportando contenido. ¿Y de dónde surge una idea como esta de hacer unas jornadas de conferencias aquí en Málaga, del contacto entre diferentes grupos, de alguna inquietud particular? Sí, bueno, aquí en Málaga de hace 3 años y pico pues surgieron bastante grupos. Bueno, Linux Málaga igual es el más veterano, pero surgieron bastantes grupos de distintas tecnologías, ¿no? De gente de Python, de Java, de Scala, de un montón de tecnologías. Curiosamente su denominador común era pues el software libre, ¿no? Entonces, claro, aquí más o menos nos conocemos los que nos movemos dentro de estos grupos y surgió la idea de decir, oye, en vez de hacer una charla de vez en cuando cada uno de los grupos, pues ¿por qué no nos juntamos en un evento mayor? Y bueno, de ahí surgió, esa fue la idea de Open Source Code, hace ya 3 años. Y vamos a hablar también de la parte logística que conlleva una parte económica, la de la celebración de un evento tan importante, con tantas ponencias y tantas personas implicadas como Open Source Code. ¿Tenéis patrocinadores o dónde surge el apoyo económico del evento? Sí, bueno, el apoyo económico empezó el primer año no tuvimos, porque también lo organizamos deprisa y corriendo casi. Y a partir del año pasado, pues sí tenemos un programa de patrocinio. Y este año colaboran con nosotros también por segundo año a Accenture, apoyándonos económicamente. También comentar si alguien, alguna empresa está interesada en colaborar con nosotros, pues también que se ponga en contacto y podemos a ver si podemos llegar a algún acuerdo. De todas formas, nosotros intentamos que el evento no necesite mucha logística, porque bueno, ya como somos voluntarios y tampoco nos podemos dedicar tan al 100%, ¿no? Pero siempre hay gastos que bueno, siempre los patrocinadores son bienvenidos. Muy bien, David, y vamos a recordar la página web y las formas de estar en contacto con lo que se va cociendo ya para pues apenas dentro de mes y pocos días Open Source Code. Pues nuestra página web opensourcecode.org y nuestro Twitter @OpenSourceCode. Por ahí por donde solemos dar las novedades del evento, donde anunciaremos cuando esté el programa. Esperemos que esté en breve. ¿Podemos anticipar ya alguna de las conferencias del programa? Bueno, sí, ya tenemos bastante ya confirmadas. Y bueno, como ya te he dicho, hay bastante los grupos de JavaScript, Django, Java, no sé si decirte alguna en concreta porque bueno, son 40 y vamos a tener un poco de todo, entonces no sabría decirte cuál. Una idea general. Por lo tanto, sí, serán conferencias, es a lo que me quería referir, conferencias en las que alguien, porque esté empezando en el mundo del software libre, no se debe de retraer, puesto que, por lo que comentas, va a haber conferencias tanto de un nivel, digamos, más técnico para ya iniciados en una tecnología en concreta, como más divulgativas, ¿verdad? Sí, va ahí de distintos niveles, es decir, tanto introductorias a nuevas tecnologías que también yo creo que es lo bueno de estos eventos, que puedes ver cosas que normalmente no sueles ver, y hay varias, hay bastantes que son introductorias de estas nuevas tecnologías, como temas más avanzados, temas ya para gente que esté más iniciada en el mundo en ciertos aspectos, ¿no? Ya sea programación o administración de sistemas, etcétera. Por lo tanto, todo aquel que esté pues por Málaga y por supuesto todo aquel que quiera venir, pues como decías, no hace falta nada más que llegarse, es con entrada gratuita, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Un evento gratuito enfocado en el software libre y open source, y que todo el mundo que esté interesado en este tipo de esta manera de entender el software pues se pase sin ningún tipo de problema. Hay que recordar también que la organización no va a exigir, pero sí pide como forma, digamos, de organizar una inscripción previa, que es voluntaria, pero que sería conveniente, ¿verdad? Sí, pero sobre todo para tener una previsión de aforo, por lo menos saber cuánta gente no va a venir al evento. Pues David, recuérdanos lugar de la cita y días de la cita con Open Source Code. Bueno, pues os esperamos a todos en el día 1 y 2 de junio en Málaga, en La Térmica.
en Open Source Code 2018, que seguro que no defraudará. Pues muchísimas gracias, David, por compartir estos minutos en los micrófonos de Compilando Podcast, y allí nos veremos precisamente en directo con Compilando Podcast, también en la jornada del sábado, la segunda jornada de Open Source Code. Pues muchas gracias a ti, tanto por el apoyo en esta serie de entrevistas como ese directo que seguro que va a ser bastante interesante de escucharte. Muy bien, muchísimas gracias, David. Ánimo en esos preparativos de Open Source Code, y hasta la próxima, porque también estaremos en contacto aquí en Compilando Podcast, aparte de en el directo del día 2, en la edición de Compilando Podcast previa justamente a Open Source Code, para, bueno, detallar un poquito más el programa y hablar de las últimas incorporaciones y los últimos retoques dado al evento, justamente, pues como decíamos, unos días antes de la celebración de este. Te emplazamos para entonces, David, dándote de nuevo las gracias por haber compartido este ratito con los oyentes de Compilando Podcast. Muchísimas gracias a ti, Paco, por el apoyo y la difusión del evento. Muchas gracias. Kernel, distribuciones LTS, estables o rolling release. Si de momento sientes que te están hablando en otro idioma, o peor aún, si escuchas términos por el estilo y te llenas de emoción, estás más que invitado a participar de la UbuCon Europa 2018 en la compañía de Compilando Podcast. No te lo puedes perder. Y hasta aquí esta nueva edición de Compilando Podcast. Queremos recordarte que Compilando Podcast es candidato este año a los premios Open Awards 2018, que se entregarán en la próxima Open Expo 18, a celebrar en Madrid los días 6 y 7 de junio. Si te gusta el podcast y quieres colaborar con nosotros, puedes votarnos en el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo, o directamente en la página openexpoeurope.com, en la sección Open Awards y en el apartado Mejor Medio o Blog. Muchas gracias por tu aportación, y si deseas comentarnos o sugerirnos cualquier idea o tema, estaremos encantados de recibir tus aportaciones en el correo electrónico del podcast, redacción@compilando.audio, en nuestro Twitter @compilandpodcast, o en cualquiera de los apartados para comentarios de las diferentes plataformas donde ofrecemos el espacio: iVoox, SoundCloud, iTunes, audios de YouTube, o como principal fuente de distribución nuestro propio sitio, compilando.audio. Todo el podcast se licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que oyes, que proviene de los estupendos sitios musopen.org e incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod. Continuamos ya preparando el directo que te ofreceremos a partir de las 10 de la mañana y durante todo el día desde la jornada central de la UbuCon Europa 2018 en Gijón, el próximo sábado 28. Sintonízanos en nuestro canal de YouTube, así de fácil, para que vivas la UbuCon de Gijón como si estuvieses allí con Compilando Podcast. Esperamos que los contenidos del programa hayan sido de tu agrado, y esperamos igualmente tus comentarios o sugerencias de cualquier tipo. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!